en un primer caso de que obteníamos un rendimiento, ¿no?, de 25%, pero si queríamos aumentar el rendimiento, hacíamos un acoplamiento por transformador. El primer caso era directo, el segundo caso era a través de transformador. Entonces, ahora se trata de hacer una combinación. El amplificador push-pull o simetría complementaria, ¿no?, tiene una ventaja en el sentido de que el rendimiento aumenta, el factor forma aumenta, y a la vez también, cuando no hay señal, no hay consumo de corriente. Es una ventaja. En otras palabras, si alguien va a utilizar el micrófono, no hay sonido, no hay música, no hay consumo de corriente. En cambio, el de clase A, sí. Entonces, esas particularidades es importante que ustedes tengan claro. ¿Por qué clase A y por qué clase B? Cuando hablamos de esos amplificadores de clase B, tenemos dos amplificadores clásicos conocidos como estamos viendo ahora el amplificador de clase B, el amplificador de potencia en clase B. Cuando hablamos de clase B, tenemos el push-pull, traducido esto, ¿cómo se le conoce? ¿Cómo se le traduce? Para los que son expertos en inglés. Es el push-pull y el de simetría, ¿no? El otro es conocido como simetría complementaria. Cuando hemos hablado en la parte de introducción de amplificadores de potencia, teníamos clase A. ¿Por qué se llamaba clase A? Porque la salida, comparada con la entrada, circulaba durante los 360 grados. El de clase B circula medio ciclo. Habían dicho también que los transistores de potencia trabajan como un switch, como un conmutador. ¿Por qué? Porque el amplificador de potencia, su carga es el parlante,
cambio, los preamplificadores, su carga no es el parlante, son las otras etapas. Entonces, cuando hablamos de un amplificador de clase AB, es una etapa intermedia. Y de clase C utilizamos para radiofrecuencia. Como estamos hablando nosotros de amplificadores de audio, nos referimos al amplificador de clase A y al amplificador de clase B. Pero nuevamente tenemos que recordar que nosotros hablamos de una eficiencia o de un rendimiento. Esta eficiencia y rendimiento, ¿a qué es igual? ¿Alguien me puede decir? ¿A qué es igual? A la potencia en la salida, ¿sobre quién? La potencia en la entrada. Eso es lo que tiene que tener claro. ¿Ok? Y la potencia en la salida, ¿a qué es? ¿En qué? ¿En alterna o en continua? ¿Ah? Alterna. Entonces luego le ponemos en CA. ¿Ok? En CA. Corriente alterna. Y la potencia de entrada es en Continua. En continua. Continua. Ya, participen, ¿eh? Porque acá ya terminamos con esto de los amplificadores. Listo. Pero en otras palabras, esta potencia de salida, ¿qué es? ¿Dónde es? ¿Dónde tomamos esa potencia de salida? En la carga. En la carga, perfecto. Entonces ponemos corriente alterna. Es cierto, es en la carga. ¿Y la potencia de entrada dónde tomamos? En el generador, en el micrófono, ¿dónde es la potencia de entrada? ¿Ya? No, hay una, ¿dónde es? En la Fuente de alimentación. En la fuente de alimentación. Es en la fuente de alimentación. Entonces uno inicialmente piensa de que puede ser ¿no? En el generador o en el parlante, perdón, o en el micrófono, pero no es así. Luego hemos hablado de un factor forma, ¿no? En los textos está lo contrario que yo voy a hacer. Factor forma o factor de calidad. El factor forma es la relación entre quiénes. La potencia, colector, emisor y la potencia en la carga. El factor forma, ¿para qué me sirve? ¿Se acuerdan ustedes? El factor forma nos sirve, nos ayuda ¿para qué? Para determinar la potencia del transistor. Entonces, la potencia entre colector y emisor es continua o alterna. Es continua. Y la potencia en la carga, lógicamente, es corriente alterna. ¿Ok?
Entonces, teniendo eso claro, nosotros hemos considerado que en clase A, ¿cuánto es el rendimiento máximo? 50%. Perfecto, 50%. listo. Esto primero tenemos que tener claro para entrar a lo que vamos a analizar ahora. Su rendimiento máximo. ¿Y cuánto es su factor forma? Un medio. Les hablé que ese es 1 sobre F. O F a la menos 1. Entonces, el rendimiento máximo es el 50% cuando es acoplado por transformador. O sea, el transformador ayuda a aumentar la resistencia del parlante, que de 8 ohmios en el primario del transformador se aumenta. El factor forma acá es 2. ¿Ok? En clase B, ¿cuánto es su rendimiento máximo? 78.5. Muy bien. Sí. Eso es lo que ustedes siempre deben tener en su cabeza. Ahora me pregunto, ¿por qué clase A? ¿Por qué clase B? Vamos a ir a los detalles del análisis matemático. Simplemente, pues se acuerdan que pasamos un video de 2 señoritas que están ahí, que están en la parte de comercialización. ¿Qué me interesa a mí de un parlante? O sea, nos interesa el resultado, no cómo se hizo ni cómo está diseñado internamente, sino qué beneficio me ofrece el amplificador. Entonces, la potencia máxima es el 78. No es que no me interesa la parte interna, sí me interesa para aquellos que van a dedicar a diseños, aquellos que van a dedicar a mantenimiento. Pero ya, ¿y su factor forma acá cuánto es? Depende de alguien de ustedes salida. Es un quinto. ¿Se da cuenta? Entonces, vamos a aclarar nuevamente. Primeramente, yo quiero saber qué me conviene a mí, trabajar en clase A, trabajar en clase B o clase AB. Primeramente, voy por lo siguiente. ¿Qué me interesa a mí? Depende de mi necesidad. Yo quiero un amplificador para qué, para una verbena, o quiero un amplificador para una reunión familiar, ¿para qué necesito? Entonces, si es una reunión familiar, no necesito mucha bulla, como decimos, no necesito de mucha potencia, lo que necesito es que se escuche claro. Lo recomendable sería en clase A, porque la corriente que el tiempo que voy a usar también por la potencia no va a ser demasiado. En cambio, si quiero para una verbena, para eventos públicos, necesito un amplificador muy potente, donde hay buena cantidad de consumo de corriente, por lo tanto, ahí me conviene clase B. Ahora digo, ¿cuál es la desventaja entre clase A y clase B? Si hablamos, ¿dónde escuchamos mejor? En clase A que en clase B. Entonces es una ventaja.
pero si en clase B no escucho muy bien, pues se genera un pequeño ruido, pero ese ruido, como le vuelvo a repetir, como es un evento público, hay ruido de cualquier cantidad, entonces pasa por desapercibido. Pero la pregunta es, ¿qué me conviene a mí? ¿Por qué clase A? ¿Por qué clase B? Mire, primeramente, la potencia de un amplificador, la máxima potencia que yo puedo tener en un amplificador, ¿de quién va a depender? La potencia del colector emisor. Ese es uno, pero la potencia del colector emisor, ¿de quién depende? Ah, De la fuente de alimentación. de la fuente de alimentación. Entonces ahora entendemos por qué se necesita fuente de alimentación. Depende de esto. La potencia de esta fuente de alimentación ¿de qué va a depender? Esta es una carga RL. Esta carga RL le vamos a conectar a los bornes de esta fuente de alimentación. Al conectar esa carga a esta fuente de alimentación, ¿no? Al conectar, ¿qué vamos a obtener? ¿Qué me va a dar? Una intensidad. La intensidad de quién depende. Mi fuente va a tener un voltaje. ¿De quién va a depender de la? ¿De quién? Entonces, esta fuente tiene una potencia. Que es igual al voltaje multiplicado por la corriente. A esto, ¿cómo le llamamos? La potencia de entrada del amplificador. ¿Esta carga quién es? ¿Esta carga quién es? Parlante. El amplificador. O si queremos, vamos a llamarle también la carga, porque estamos hablando de un amplificador de potencia. ¿Ok? Entonces, esa es la potencia. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero un amplificador de 100 vatios, la potencia mínima de mi fuente, ¿cuánto debe ser? Así, un poco así genérico, ¿eh? No exactamente. ¿Cuánto debe ser? Quiero un amplificador de 100 vatios. La potencia de mi fuente, ¿de cuánto debe ser? Mínimo. 200. ¿Ah? Doble. No. 200. Entonces no hemos entendido acá. ¿Qué es el rendimiento? 20. No, olvídense, yo también no le estoy hablando de clase A ni clase B, estoy hablando en un aspecto genérico, o sea, quiero que entiendan, quiero explicarle qué importancia tiene la fuente de alimentación.
El rendimiento es la relación de la potencia de salida entre la potencia de entrada. La potencia de salida para nosotros es la potencia en la carga, en otras palabras es en el parlante. ¿Por qué la potencia en la carga es el parlante? Porque el parlante es su carga, pues ahí vamos a escuchar. Por eso es su carga. La potencia de entrada es la potencia de la fuente. La potencia en la carga es corriente alterna y la potencia en la fuente es corriente continua. Entonces, cuando yo le digo, si yo quiero un amplificador de 100 vatios, si yo quiero un rendimiento del 100%, ¿cuál es lo ideal? Lo ideal es que toda la potencia que entregue esta fuente llegue a la carga. Ese es lo ideal. Toda la potencia que entregue esta fuente llegue a la carga. Ese es lo ideal. Pero eso no sucede en la práctica si hablamos de un amplificador. Pero lo que yo quiero que me entiendan es lo siguiente. Si yo quiero un amplificador de 100 vatios, esos 100 vatios, ¿dónde debe llegar? A mi parlante. Pero ¿quién le entrega la potencia a este parlante? La fuente. Entonces, si yo quiero en mi parlante una potencia de 100 vatios, lo ideal es que mi fuente, ¿de qué potencia debe ser? De 100 vatios. De 100 vatios. Ese es lo ideal. Estamos hablando de diálogo, olvídense de clase A, B, olvídense. ¿Está claro? Ese es lo ideal. ¿Está claro, no? Sí, profesor. Bien. Por eso es que yo estoy poniendo la potencia de estas fuentes, la corriente. ¿Y la corriente por qué circula? Porque ya conecté esta fuente a una carga. Entonces, ¿de qué va a depender la cantidad de corriente? De la carga. Entonces, esta corriente va a depender de la carga. Por eso, ¿qué decimos? Una fuente de 12 voltios, 2 amperios. Una fuente de 12 voltios, 4 amperios. Una fuente de 12 voltios, 12 amperios. Entonces, la cantidad de corriente que va a circular por esta carga de acá se entiende si mi parlante es de 8 ohmios y tengo una potencia de 100 vatios. ¿Cuánto más? Vamos a poner que el parlante es de 10 ohmios, ¿ya? Vamos a redondear. La potencia es de 100 vatios. ¿Qué corriente va a circular? Ah. ¿Cuánto sale? Tenemos la potencia de la fuente. No, pero tenemos la potencia en la carga, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Porque si yo quiero, el amplificador me va a decir lo siguiente. Yo necesito una fuente de alimentación tanto y tanto de corriente. Vamos a suponer que este amplificador me dice yo necesito una fuente de alimentación de 12 voltios, 10 amperios. Pero esta fuente me da 12 voltios y no me da 12 amperios, me da 6 amperios. ¿Va a sonar este equipo? No, porque no me está dando la corriente que necesita. No suena. La fuente, en otras palabras, si hablamos de una fuente que tiene protección, que es la que tenemos en el laboratorio, tiene protección contra sobrecarga o cortocircuito. Sobrecarga significa cuando circula la corriente que está circulando, que debe circular, no es lo suficiente que entregue esta fuente. Se llama sobrecarga, está sobrecargado. Entonces, ¿qué pasa acá? Este amplificador no va a sonar. Por eso es importante saber el amplificador de qué voltaje es y qué corriente. Entonces, por eso le estoy poniendo esta fuente. Entonces, lo ideal es que toda esta potencia de la fuente llegue a la carga, pero eso no sucede. ¿Por qué? ¿Y eso de qué va a depender? Yo estoy poniendo una resistencia en general, o le llamaría el amplificador. Tenemos acá lo siguiente.
Cuando hablamos de clase A, su rendimiento máximo, el rendimiento es la relación entre la potencia de la carga y la potencia de la fuente. Como lo ideal es que toda la potencia que entrega la fuente llegue a la carga, si eso es lo ideal, entonces quiere decir que el rendimiento es del 100%. ¿No? Por 100% se multiplica. Pero eso en la práctica no sucede, pues. ¿Por qué no sucede eso? Porque un amplificador no es la fuente y el parlante, ¿no? Sino tiene transistores, tiene resistencias de polarización. Entonces, eso tiene una potencia que va a soportar el colector con el emisor. Por eso es que hablamos del factor forma. El factor forma es la relación entre la potencia colector-emisor y la potencia en la carga. ¿Qué me indica eso? En clase A, su factor forma es de 2. ¿Qué me está indicando esto? ¿A qué me ayuda? Si yo quiero un amplificador, ¿no?, de 100 vatios, en clase A2, la potencia entre colector-emisor, o sea, en otra palabra, la potencia del transistor, la potencia que va a soportar el transistor, es 2 por la potencia en la carga. ¿Cuánto es mi potencia en la carga? 100 vatios. ¿Cuál es la potencia del transistor? 200 vatios. ¿Se da cuenta? Entonces es costoso. En cambio, si trabajamos en clase B, ¿no?, si trabajamos en clase B, el máximo rendimiento es 78.5%. Es imposible llegar al 100% en clase B, en audio. El factor forma es 1/5. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero un amplificador de 100 vatios, ¿cuál es la potencia de mi transistor? ¿Ah? ¿Cuánto sale? 20. 20 vatios. ¿Se da cuenta? Ahí radica la diferencia. O sea, de menor potencia. En clase B, en clase A, en cambio, de mayor potencia de la que se va a consumir. En clase A, baja. Esa es la diferencia. ¿Ok? Y otro, en clase A, haya señal o no haya señal de entrada, hay consumo de corriente. En cambio, en clase B, no. Por eso les decía, ¿qué significa push-pull? En los amplificadores de clase B, se habla de push-pull, es tira y jala, conduce y no conduce. Traducido es tira-jala, ¿no? Pues conduce o no conduce, ¿no? Los transistores van a trabajar en corte y saturación, como switch. El push-pull significa generalmente acoplamiento por transformador. En cambio, el de simetría complementaria, su nombre mismo lo dice, son dos transistores complementarios, un PNP y un NPN. En el push-pull es acoplamiento por transformador y solamente se utiliza una fuente de alimentación. En simetría complementaria se necesita dos fuentes de alimentación. ¿Se da cuenta? Tiene ya sus propias particularidades dentro del amplificador de potencia de clase B. Entonces, resumiendo, para entrar ya al PPT, es que en clase A el rendimiento máximo es 50%, en clase B el máximo rendimiento es 78.5%. ¿Y qué es el rendimiento
es la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada. ¿Y cuál es la potencia de salida? Es la potencia en la carga. ¿Y quién es la carga? El parlante. Y esa potencia se alterna. ¿Y cuál es la potencia de entrada? Es la potencia de la fuente de alimentación. Y eso lo damos en DC. Esta relación multiplicamos por 100%. Luego hablamos del factor forma. El factor forma me ayuda para poder determinar la potencia del transistor que yo voy a utilizar, cuál debe ser un referente de la potencia mínima que debe soportar ese transistor para yo comprar. Necesito un transistor de tanta potencia. Entonces, ¿qué sucede acá? El factor forma es la relación entre la potencia, el colector emisor, y la potencia en la carga. La potencia entre colector emisor es en corriente continua y la potencia en la carga sigue siendo alterna. En clase A, el factor forma es 2. De tal manera que si yo quiero un amplificador de 100 vatios en la carga, mi transistor es 100 por 2, 200 vatios. Mi transistor debo comprar de 200 vatios como mínimo. ¿Ok? Si compro menos, lo puedo dañar. Y alguien dirá, ¿pero eso de qué depende? Depende. Algunas personas hablan fuerte, otras hablan más despacio. Entonces, cuando hay fuerte, entonces... Hablando de su equipo de sonido, ¿no? Tiene un miliamperímetro ahí que, dependiendo de la música, ¿no? Sube y baja la aguja. Bien. En cambio, si es de clase B, el máximo rendimiento es 78.5%, pero su factor forma es un quinto. ¿Qué quiere decir? Si quiero un amplificador de 100 vatios, el transistor que debo comprar como mínimo debe ser de 20 vatios, porque ¿no? Es 100 por un quinto, sale 20 vatios como mínimo. ¿Ok? Bien. ¿Quién va a determinar la máxima potencia que yo puedo utilizar si tengo una fuente de alimentación? Quien va a determinar es la potencia de la fuente de alimentación. Entonces, si yo tengo una fuente, conecto a una carga, hay una corriente. La potencia de esta fuente, ¿no? La potencia de esta fuente es el voltaje de esta fuente por su corriente. Entonces, podemos tener voltaje, pero no corriente. Entonces, para que el amplificador suene, tiene que cumplir esa condición. Por eso, si ustedes ven unos planos, no sé si están haciendo sus proyectos, ahí tienen que ver ustedes la fuente de alimentación, cuáles son sus características. Y es más, cuando hablamos de estos amplificadores de potencia, vean diferentes planos y van a ver que las fuentes de alimentación no son reguladas. No es necesario. Solamente para potencias pequeñas, ¿no? Para casa, ¿no? Pero para de alta potencia, para reuniones, verbenas, ¿no? Porque hay ruido, cualquier cantidad, ¿no? Pero no es que no tenga importancia, sí tiene importancia, sino que pasa por desapercibido, nada más, por si acaso. Bien, entonces ya está claro, push-pull y simetría complementaria. Otro, estos transistores, tanto en push-pull, simetría complementaria, necesita dos señales, una señal desfasada. Entonces, la pregunta es, ¿cómo conectan ustedes una señal desfasada? ¿No? Cuando hacen un experimento, ¿de dónde van a obtener una señal desfasada? ¿Ok? Hay varias maneras. Un transformador, son transformadores de audio, por si acaso. Eso va a explicar el push-pull. Pero ahora, como trabajan con circuitos integrados de potencia, no hay mucho problema. Con toma central. De este punto hacia arriba, como es la señal, y de este punto hacia abajo, como es la señal. Se tiene que este punto es tierra, es punto común.
Este medio se le conecta a tierra, ¿no? De este punto hacia arriba, como la señal, si yo le pongo así hacia arriba, hacia abajo, ¿cómo es? Desfasado, ¿no? Ahí están desfasados dos señales. Otra forma es utilizando el amplificador de emisor común. Esto lo han visto en electrónico, es uno de ustedes. Tiene que ver, porque este es elemental. Yo tengo un amplificador de emisor común al margen del tipo de polarización, pero basta que sea un emisor común. Tengo una señal de entrada. Una resistencia y colector. Esta es tierra. Una resistencia emisor. Una fuente de alimentación. VSC. Cuando tomamos la salida en el colector, a través de un condensador, esta salida con la entrada, ¿cómo está? Desfasado. Pero ¿qué pasa si yo tomo ahora la salida acá? En el emisor, pongo un condensador. ¿Cómo es la salida? Esta salida con la entrada, ¿cómo están? En fase. ¿Se da cuenta? Pero para esto, la resistencia del colector, y esto se demuestra con el parámetro híbrido, debe ser igual a la resistencia de emisor. Es una de las condiciones. Entonces, este amplificador de emisor común, yo le estoy haciendo trabajar con un circuito desfasador. ¿Sí? Es un circuito desfasador. ¿Eso han visto en electrónico? Es uno, ¿no? ¿Está claro? Ese es un circuito desfasador. Pero una de las condiciones es que para que funcione con circuito desfasador, la resistencia de colector es igual a la resistencia de emisor. Entonces, tienen la oportunidad de hacer el laboratorio en físico, en su casa dan experimenten, o si no, con su simulador. Pero esa es la condición, ¿eh? Ahora, alguien puede preguntar, ¿y qué pasa si uno es más grande que el otro? No pasa nada, simplemente que uno de ellos, la señal va a salir más grande que el otro, nada más. Nada más. Pero ideal, cuando vamos a utilizar para estos amplificadores de simetría complementaria o push-pull, es que tengan la misma amplitud. ¿Ok? Eso es lo importante, ¿no? Que tengan la misma amplitud. ¿Ok? Entonces, en este caso, esa es una de las condiciones donde este amplificador de emisor común va a trabajar como un circuito inversor. Bien, voy a salir de acá. ¿Tienen alguna pregunta?
Bien, voy a salir ya. Bien, operación dice de un amplificador clase B. O sea, todo lo que les he explicado está acá escrito. Pero vamos a ver. La operación clase B dice, se da cuando la polarización se deja, ¿no?, que el transistor polarizado, ¿no?, está apagado, o sea, que dice que está en corte. El transistor se enciende, o sea, entra en conducción, mejor dicho, cuando se aplica la señal de corriente alterna. Eso es lo que le decía antes. O sea, cuando no hay señal, la fuente no entrega corriente, no hay consumo de corriente. Claro, ustedes lo ven como fuente ahora porque en todas partes hay, en la mayoría de las ciudades hay energía eléctrica. Cambio, antes no existía, como muchos pueblos jóvenes que se llamaba antes, invasiones, no tenía energía eléctrica. Creo que de algunos lugares, ¿no? Entonces, ¿qué utilizaban? Su radio a pila. Entonces, ahí había una necesidad de que la pila no se desgaste. Entonces, que era importante que si no se prendía la radio, o si alguien si no escuchaba música en la radio, entonces simplemente no había consumo de corriente. ¿Se da cuenta? O si utilizamos un equipo de sonido, mejor un amplificador, mejor más específico, simplemente si alguien no hablaba, simplemente no había consumo de corriente. En cambio, en clase A, sí, hablen o no hablen, hay consumo de corriente. Me vuelvo a repetir, estoy haciendo una comparación cuando antes se utilizaba pila. Ahora ustedes no ven esa necesidad mucho. Esto dice, en esencia, no es polarización y el transistor conduce corriente solo la mitad del ciclo de la señal. Para obtener salida durante el ciclo completo de la señal se requieren dos transistores. O sea, un transistor conduce un ciclo y el otro transistor conduce el otro ciclo.
Por eso requerimos de 2 transistores y hace que cada uno conduzca durante semiciclos opuestos. Semiciclos opuestos, ahí lo que le explicaba, le decía de que necesitamos señales desfasados, opuestos. La operación dice comunidad completa, completaba un ciclo completo, ¿no? Se llamaba ciclo completo. Acá tenemos. Dice, como una parte del circuito empuja, push, la señal hacia arriba durante medio ciclo y la otra parte jala, pull, la señal hacia abajo durante el otro semiciclo, el circuito se le conoce como circuito push-pull. La figura 1, que es la figura 1 acá, muestra un diagrama de la operación push-pull en bloque. Esta es la señal de entrada. Acaban de entender mejor ustedes ahora. Esta es la señal de entrada. Este es un voltaje V sub I. Pero este voltaje V sub I, en este tal como está, es de frente al micrófono. O estos son la salida del preamplificador. ¿Ah? ¿Qué me dicen? Esta señal V sub I, ¿es el micrófono o es la salida de los preamplificadores? ¿Ah? Contesten. Es la salida de los preamplificadores. Este es el amplificador de potencia. Les he dicho de que el amplificador de potencia es la salida de un amplificador propiamente dicho. Pero antes de eso están los preamplificadores para aumentar los voltajes. ¿Y para qué aumentamos el voltaje? Porque yo acá tengo 2 transistores. Estos transistores van a conmutar. Inicialmente están en corte, van a pasar a saturación. ¿Y cómo saturamos un transistor? Con una corriente de base grande. Y para que haya una corriente de base grande, ¿qué necesitamos? Un voltaje de base también. Si yo conecto de frente a un micrófono, el micrófono me da 10 milivoltios. Con esos 10 milivoltios no voy a conmutar a un transistor jamás. He ahí la importancia de los preamplificadores. Por eso es que un amplificador propiamente dicho está constituido de los preamplificadores, que son amplificadores de voltaje, y un amplificador de salida conocido como amplificador de potencia para acoplar la carga o el parlante. Entonces, en esta gráfica lo que me dice es, para un ciclo trabaja el transistor de arriba, va a pasar. El de abajo no trabaja. Para el otro medio ciclo trabaja el de abajo, y al final en la carga se van a unir estos dos. Pasa el ciclo positivo con el transistor de arriba, por la carga, pasa el ciclo negativo con el transistor de abajo, el ciclo negativo, y en la carga se unen los dos. Y el hecho de unirse los dos, ahí la pequeña distorsión conocido como crossover. Acá me dice bien claro, ¿ve? Se aplica, dice, una señal de entrada de corriente alterna a circuito push-pull con cada una de las mitades operando durante semiciclos, ¿no? Durante semiciclos alternos. Entonces dice, la carga recibe entonces una señal durante el ciclo completo de la corriente alterna. Me dice, los transistores de potencia utilizados en el circuito push-pull son capaces de suministrar la potencia deseada a la carga. Y la operación clase B de estos transistores proporciona una mayor eficiencia o rendimiento, ¿no? Que la que era posible con un solo transistor en la operación clase A. ¿Se dan cuenta?
La pregunta es ahora, ¿cómo voy a conseguir estas señales desfasadas para cada uno de ellos? Ya les he dicho bien clara, hay una de las formas mediante el transformador de audio con toma central y otro es con el circuito desfasador, ¿no? Amplificador de emisor común desfasado, ¿no? Dice, la potencia entrada CD. Dice, la potencia entregada a la carga por un amplificador se extrae de la fuente de alimentación que proporciona la entrada o potencia de corriente directa. La cantidad de esta potencia de entrada se calcula, ahí está, potencia de entrada en CD es el VCC por la corriente también en CD. Donde ICD es la corriente, ¿no?, directa o promedio extraída de la fuente de alimentación. En la operación clase B, la corriente extraída de una sola fuente de alimentación tiene la forma de una señal rectificada de onda completa, mientras que la extraída de dos fuentes de alimentación tiene la forma de una señal rectificada de media onda de cada una de las fuentes. En cualquiera de los dos casos, el valor de la corriente promedio extraída se expresa como. Yo les hago una pregunta. Si hablamos de un rectificador de onda completa, ¿se acuerdan ustedes? El nivel de continua que era igual a 2 veces el voltaje máximo sobre pi. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Sí, profesor. Ya. Esta es una semejanza. Aquí no estamos hallando el nivel de continua, estamos hallando la corriente continua. Entonces, en vez de decir voltaje máximo, es corriente de pico. ¿Se da cuenta? O corriente máxima. 2 veces la corriente máxima o 2 veces la corriente pico entre pi. De ahí sale, ¿ok? Para que sepan, después no digan, no, Ponce no nos enseñó de dónde sale eso. Donde me dice IP es el valor de pico. Acá en este PPT está representado como IP, que sería el I máximo, ¿no? En voltaje sería voltaje pico o voltaje máximo, que es lo mismo, ¿no? Donde IP es el valor pico de la forma de onda de corriente de salida. Al utilizar la ecuación, ¿no? 3 dicen la ecuación de entrada de potencias obtenemos. Pues acá simplemente está reemplazando la potencia de entrada BCC por ICC o por ICD ya. Simplemente está reemplazando. ¿Ok? La potencia en la salida. Por definición, potencia, ¿qué es igual? Voltaje por intensidad. Intensidad, ¿qué es igual? Voltaje sobre resistencia. Potencia, ¿qué es igual? Voltaje al cuadrado sobre resistencia. ¿Está claro? Estamos por ahí. De ahí sale. Dice, podemos calcular la potencia entregada a la carga, normalmente conocida como resistencia RL, que es el parlante, con cualquiera de varias ecuaciones. Si utilizamos un medidor RMS, ¿se acuerdan del video? Para leer el voltaje a través de la carga, calculamos la potencia como potencia de salida, potencia en la carga, en corriente alterna, el voltaje al cuadrado, ¿dónde? En la carga. ¿Qué voltaje estamos hallando? De la corriente alterna. ¿Qué le denominamos?
el RMS, el voltaje eficaz sobre la carga, que es RL. Dice acá, si utilizamos un osciloscopio, podemos utilizar el voltaje de salida leído pico o de pico a pico. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo hallan ustedes el voltaje de pico? El RMS aquí es igual. Voltaje pico por raíz de, Entre raíz, ¿no? ¿sí o no? De ahí sale esto. ¿Ok? ¿Ok? De ahí sale. La eficiencia del amplificador clase B se calcula, dice, bueno, en potencia en la salida sobre la potencia de entrada por 100%, ¿no? Entonces, reemplazando todos esos valores, ¿no? Llegamos que el rendimiento, la eficiencia es pi por el voltaje y pico en la carga sobre 4 veces BCC. Por 100%. Esa es la definición de rendimiento para este amplificador de clase B o eficiencia, ¿ok? Yo utilizo más la palabra rendimiento, bueno ya, eficiencia, es similar. Pero ¿qué sucede? Si nosotros queremos hallar un máximo rendimiento, este voltaje máximo en la carga, el voltaje máximo en la carga, o el voltaje de pico máximo en la carga, ¿de quién va a depender? ¿De quién va a depender? ¿Quién me limita, en otras palabras, qué voltaje máximo voy a obtener? ¿Para qué trazamos esa recta de carga en corriente continua? ¿Se acuerdan? En clase A que le he mostrado unos gráficos. Entonces, es importante que ustedes entiendan esa filosofía. Entonces, ¿qué sucede acá? Se entiende que el máximo rendimiento va a suceder cuando el voltaje máximo o voltaje de pico en la carga sea igual al voltaje de la fuente de alimentación. Y si eso se da, va a quedar pi sobre 4 por 100%. De ahí sale 78.5%. Dice, la ecuación 6 muestra que cuanto más grande es el voltaje de pico, más alta es la eficiencia del circuito. Hasta un valor máximo, dice, cuando, ¿no? Y esta eficiencia máxima, entonces, ¿qué sucede? Acá. ¿Cuál va a ser el máximo valor de BL? De la fuente. Más de dónde vamos a obtener. Entonces, eso es para hallar el máximo rendimiento. Y de ahí sale 78.5%. Bueno, esta es la definición matemática, el modelo matemático, pero ahora vamos a la circuitería, ¿no? Vamos a tratar de llegar a eso. La potencia disipada, dice, por los transistores de salida. La potencia disipada como calor por los transistores de potencia de salida es la diferencia entre la potencia de entrada suministrada por las fuentes y la potencia de salida entregada a la carga, ¿no? La potencia en los transistores es igual a la potencia de la fuente, me dice, ¿no? Y la potencia de la carga. La potencia disipada, dice, por los transistores de potencia de salida. La potencia disipada manejada por cada transistor sería la mitad, ¿no?
Acá dice, consideraciones acerca de la potencia máxima. Para la operación en clase B, la potencia de salida máxima se entrega a la carga cuando, lo que hablamos en antes, ¿no? En ese modelo matemático. Entonces, la potencia máxima en la carga es BCC al cuadrado sobre 2RL. Interesante este modelo matemático. Mira, ¿para qué me sirve esta fórmula? Interesante. Yo le pregunto a ustedes, hemos dicho de que la potencia máxima que puede entregar o que podemos obtener la carga depende de la fuente de alimentación. Eso es cierto. Mire este modelo matemático. La potencia máxima en la carga es BCC al cuadrado sobre 2RL. Vamos a suponer que queremos obtener una potencia máxima en la carga de 100 vatios. La pregunta es, ¿cuál debe ser el valor mínimo de la fuente de alimentación? Sale de acá. BCC al cuadrado sobre 2RL. Sale de acá. Si yo quiero obtener una potencia máxima de 100 vatios, multiplico por 2, 200 por RL, 8 ohmios, y despejo BCC. De esa manera, yo determino cuál es el voltaje mínimo, estoy hablando del mínimo, de una fuente de alimentación. ¿Está bueno? Vamos a suponer que me sale 30.18, por decir. Tengo fuente de 30.18, no, pues puedo poner 32, 30, bueno, valor mayor, ¿no? Por eso le digo mínimo. Dice, la corriente de corriente alterna de pico es el BCC sobre RL. ¿Cuál es esto? BCC al cuadrado sobre 2RL. Potencia máxima en la carga. Para poder determinar la fuente de alimentación. Importante. ¿Ok? Este modelo matemático nos ayuda para poder determinar, ¿no?, el valor de la fuente de alimentación. ¿Ok? Dice, de modo que el valor máximo de la corriente de salida de la fuente de alimentación es 2 veces IP sobre pi. Pero IP es BCC sobre RL. O sea, el IC máximo de la fuente es 2 veces BCC, ¿no?, sobre pi por RL. Eso también es importante. Como ustedes verán, es cuestión de poder interpretar los modelos matemáticos. Ustedes saben que los modelos matemáticos nos ayudan enormemente para poder dar mejor explicación, ¿no? Dice, con esta corriente, para calcular el valor máximo de la potencia entrada, el resultado es potencia entrada máxima en CD, BCC por ICD máximo es BCC, 2 veces BCC al cuadrado por pi por RL. ¿Da cuenta?
¿Hay alguna duda hasta ahí? La eficiencia máxima del circuito para la operación de clase B es entonces, ¿no? Reemplazando sale 78.54%. Dice, cuando la señal de entrada resulta menor que la excursión de la señal de salida máxima, la eficiencia del circuito es menos del 78.5%. Cuando dice, mira, cuando la señal de entrada resulta menor que la excursión de la señal de salida máxima, ¿qué es? ¿Se acuerdan ustedes que les hablaba máxima excursión simétrica? ¿Ah? Para la operación en clase B, la potencia máxima disipada por los transistores de salida no ocurre en la condición de entrada o salida de potencia máxima. La potencia máxima disipada por los dos transistores de salida ocurre cuando el voltaje de salida a través de la carga es 0.636 por VCC. Entonces, para una disipación de potencia del transistor, ¿no? Su potencia máxima es 2 veces C al cuadrado sobre pi cuadrado por R. Otra forma de definir. La eficiencia máxima de un amplificador clase B también se puede expresar como 78.54 BL sobre BCC. Se entiende que el máximo rendimiento es cuando estos son iguales. Vamos a ver los circuitos en clase B. Ahí está. Circuitos divisores de fase. Mire acá. Tengo la señal de entrada, supuestamente viene del preamplificador. Yo necesito desfasar, utilizo un transformador. ¿Por qué? La señal push-pull se le llama porque esto va a entrar a la entrada del amplificador de potencia, de estos dos transistores que existen. Entonces, de este punto es tierra, hacia arriba y hacia abajo están desfasados 180 grados. Este punto viene acá, es lo mismo. Y tenemos esto, lo que le hablé de antes. Como yo necesito dos señales, esta es la señal del preamplificador, este amplificador de emisor común, que tiene población tipo H, lo voy a convertir en un circuito desfasador. Y estas señales van a ir a la entrada push-pull. Esto es interesante. Pero vuelvo a repetir, a mí me interesa que las dos amplitudes, estas dos salidas, que tomo del colector y que tomo del emisor, me interesa que los dos tengan la misma amplitud. Y eso se va a dar cuando RC es igual a R, es una condición. Como digo, si esto hacemos su parámetro híbrido, le demostraría. Esa es la condición. Ahí tenemos el circuito push-pull acoplado por transformador. ¿Ok? Transformador de entrada, transformador de salida y de la salida va al parlante. Antiguamente, ¿cómo se detectaba cuando se reparaba una radio o un amplificador? Como era clásico, cuando todavía no se hablaba mucho de los integrados de potencia, era clásico de los era de que del parlante, antes el pan sabía, de hecho sabía que es un transformador. Obligado. Era fácil darse cuenta. ¿Se dan cuenta? Pero si ustedes se dan cuenta, este circuito de acá tiene una sola fuente de alimentación. Este es el push-pull. Les puedo explicar esto con detenimiento. Mira, el de simetría complementaria. Este es uno de simetría complementaria, dos transistores complementarios.
un NPN y un PNP. Miren el push-pull. Los dos son NPN o los dos pueden ser PNP. ¿Qué utiliza? Una fuente. Mira acá. Uno es complementario. ¿Por qué? Porque uno es NPN y el otro es PNP. Mira, ¿qué utiliza? Dos fuentes. Le pasé a ustedes un video como para que un transistor de potencia no se queme. ¿Ah? Ya te lo voy a pasar ahorita. ¿Sobre qué temes? ¿Ah? Ya, entonces eso podemos hacer de repente para la próxima, ¿ya? Para mañana. Ah, sí, por la hora, porque si no, requiere tiempo. Mañana termino la otra parte y ahí empieza. En esta clase te explicaré con todo detalle. Se escucha, se observa, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Cómo deberás elegir un disipador de calor para cualquiera de los dispositivos que pueden ser como un transistor, un regulador de tensión, tiristor, amplificador, etcétera, encapsulado en diferentes modelos utilizados en electrónica? Todo ello explicado paso a paso para que lo puedas entender fácilmente. Mi nombre es Aurelio Cadenas y esto empieza ya. Para empezar, debes saber que cualquier semiconductor que es recorrido por una corriente eléctrica, parte de la energía eléctrica aplicada se transforma en forma de calor por efecto de Joule, es decir, se convierte en energía térmica. Esta energía térmica generada en el interior del componente semiconductor causará un aumento de la temperatura en su interior. Y es importante que sepas que cuanto mayor sea su temperatura interna, menor será el tiempo de vida de dicho componente. Además, si la temperatura generada en el interior sobrepasa el valor máximo permitido por el fabricante, causará la fusión térmica del mismo y, por tanto, su destrucción o muerte. Así pues, habrá que facilitar la evacuación de esa energía térmica dentro del componente para evitar que aumente en exceso su temperatura interna y de esta forma se consiga alargar la vida del componente semiconductor o evitar que se produzca su destrucción. Pero te preguntarás cómo se puede hacer para que el calor generado en el interior del componente semiconductor salga fuera de él. Debes saber que el calor no es ni más ni menos que esa energía térmica que se va a evacuar del componente semiconductor. El calor es energía y por tanto se mide en el sistema internacional en julios. A la cantidad de calor que sale de dicho componente en un determinado tiempo se denomina potencia térmica. Se expresa en vatios cuando el calor se expresa en julios y el tiempo en segundos.
Cuando la potencia térmica que se tiene que evacuar en un semiconductor es pequeña, la superficie del componente es suficiente para evacuar el calor hacia el ambiente. En cambio, cuando la potencia a disipar es grande, la superficie del componente no es suficiente para evacuar todo el calor generado en el interior y transmitirlo hacia el ambiente. Por lo tanto, será necesario ampliar dicha superficie uniendo al componente semiconductor un disipador de calor, que no es nada más que un trozo de metal, normalmente aluminio anodizado de color negro. Pero, ¿por qué colocando un trozo de metal en contacto con el componente semiconductor, por ejemplo un transistor, se consigue aumentar el calor que puede evacuar? Para que lo entiendas, debes saber que el calor fluye desde el interior del componente al exterior aproximadamente de dos formas. Una es por conducción. El calor generado en el interior del componente semiconductor fluye a través del propio material sólido hasta la cápsula que lo protege, que es de otro tipo de material y que se encuentra a diferente temperatura que el interior del componente. La cantidad de calor que se va a propagar por conducción depende del tipo de material. Hay materiales que presentan una menor resistencia térmica a que se propague por ellos el calor. De la superficie de intercambio térmico. A más superficie, mayor calor se transmite de un material a otro. Y de la diferencia térmica entre los dos materiales, el semiconductor y el encapsulado. Cuanto mayor sea esta diferencia térmica, mayor cantidad de calor se transmite del material a mayor temperatura, que es la del semiconductor que se encuentra en el interior, al otro con menor temperatura, que es la cápsula que lo envuelve. La otra forma de propagación del calor es por convección, cuando lo hace a través de líquidos y gases. Así, por ejemplo, un transistor cuyo encapsulado se encuentre caliente, al hacer contacto con una masa de aire, ésta se calienta y se vuelve menos densa y asciende, mientras que el aire frío más denso desciende y vuelve a hacer contacto con la superficie caliente del transistor, repitiéndose nuevamente el ciclo. De esta forma se está consiguiendo una cesión de calor del encapsulado del transistor al aire de ambiente, puesto que el aire se está moviendo de forma libre o natural, creando una corriente de aire llamada corriente convectiva. La cantidad de calor cedido del transistor al aire va a depender, entre otros factores, de la superficie de contacto. A mayor superficie del material sólido con el aire, mayor cesión de calor. De la diferencia térmica entre el material sólido y el aire. Y de la cantidad de aire que se mueva. A mayor volumen de aire en circulación, mayor cesión de calor. Esto último explica por qué a veces es necesario incorporar ventiladores para una mejor refrigeración de los equipos electrónicos. A veces se utiliza, en vez de aire para la refrigeración de los componentes electrónicos, un líquido. ¿Pero por qué? Simplemente porque hay otro factor que interviene en la propagación de calor por convección, que es el calor específico. Por ejemplo, el agua tiene un calor específico aproximadamente 4 veces mayor que el aire y por tanto puede mover mayor cantidad de calor con el mismo volumen. Así pues, si te das cuenta, se puede hacer una analogía entre un circuito eléctrico y un circuito térmico. En un circuito eléctrico, como sabes, hay una cantidad de electrones que se mueven en un determinado tiempo, produciendo una intensidad de corriente eléctrica. En un circuito térmico existe una cantidad de energía térmica, denominada calor, que se mueve en un determinado tiempo, produciendo una potencia térmica. Por lo tanto, la intensidad de corriente en un circuito eléctrico es similar a la potencia térmica en un circuito térmico. Por otro lado, la resistencia eléctrica, que como sabes es la oposición que presenta un material a que fluya por su interior los electrones, se mide en ohmios. De la misma forma, la resistencia térmica es la oposición que presenta un material a que fluya por su interior el calor y se mide en grados centígrados por vatio. Al igual que se cumple en un circuito eléctrico la ley de Ohm, donde el voltaje o tensión eléctrica es igual al producto de la corriente por la resistencia, también se cumple la ley de Ohm en un circuito térmico, donde la temperatura es igual a la potencia térmica multiplicada por la resistencia térmica. Fíjate en las unidades que perfectamente se corresponden.
Igualmente, los circuitos térmicos cumplirán las leyes de Kirchhoff. Bien, voy a poner como ejemplo un transistor que tiene una tensión colector-emisor de 5 voltios y una corriente de colector de 3 amperios. Por lo tanto, deberá disipar una potencia de 15 vatios. Para ello, voy a buscar en Internet un transistor con estas características y escribo transistor tip 6A y elijo, por ejemplo, el tip 41C. Escribo en el buscador PDF Datasheet tip 41C para obtener los datos que voy a necesitar para hacer los cálculos. Como punto de partida voy a necesitar saber la temperatura máxima que puede alcanzar en el interior del transistor. En el datasheet del tip 41C, el fabricante muestra en una tabla los valores absolutos máximos con los que puede trabajar el transistor. Uno de ellos es la llamada temperatura máxima en la unión del transistor en funcionamiento, cuyo valor en este transistor es de 150 grados centígrados. Esta temperatura no la deberá alcanzar en ningún caso, para no destruir dicho transistor. Yo, para los cálculos, voy a emplear un coeficiente de seguridad denominado K, que multiplicado por la temperatura máxima facilitada por el fabricante, dará como resultado la temperatura máxima que alcanza el valor de en el caso que se esté realizando un diseño normal con temperatura ambiente moderada. Un valor de 0,6 para economizar el tamaño del disipador de calor en caso de llevarlo instalado. O por último, un valor de 0,7 cuando el disipador de calor instalado permanezca en posición el exterior del aparato electrónico, lo que mejora la cesión de calor al aire de ambiente por corrientes convectivas, como te he explicado. Por lo tanto, para un diseño normal con una temperatura ambiente moderada, la temperatura máxima que podrá alcanzar el interior del transistor será el resultado de multiplicar el coeficiente de seguridad K por el valor de la temperatura máxima especificada en el datasheet, que son 150 grados centígrados, resultando un valor de 75 grados centígrados. El segundo dato que necesitaré será conocer la resistencia térmica que existe entre la unión del semiconductor, o sea, el interior del transistor, y el aire de ambiente. Si miro el datasheet, encuentro que dicho valor para el tip 41C es de 57 grados por vatio. Por lo tanto, el circuito térmico que habrá será el que puedes ver en la imagen. La temperatura máxima en la unión la determinarás aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff, esto es, la temperatura ambiente más la caída de temperatura en la resistencia térmica unión ambiente. Así pues, multiplicando la potencia a disipar en calor, 15 vatios, por la resistencia térmica entre la unión y el ambiente, 57 grados por vatio, y sumándole la temperatura ambiente, por ejemplo, 25 grados centígrados, resulta una temperatura en la unión de 82 grados centígrados, superior al valor máximo que he establecido anteriormente de 75 grados centígrados. Por lo tanto, será necesario ponerle un disipador de calor al transistor. Debes tener en cuenta que en los casos en que la cápsula del transistor sea metálica, suele ir conectada internamente directamente con el colector. Por lo tanto, para evitar que haga contacto eléctrico con el disipador, se le pone un material aislante eléctrico, pero también buen conductor térmico, como puede ser la mica. Además, se pone pasta térmica de silicona en ambos lados. La finalidad de la pasta térmica de silicona es favorecer la conducción térmica gracias a su composición y a rellenar las irregularidades de contacto entre las dos superficies, disipador y transistor, ya que no son completamente lisas, aumentando así la superficie de contacto. La pasta se aplica con cualquier utensilio en forma de espátula, colocando una fina capa, ya que aumentar la cantidad de pasta no mejora la conducción térmica. El ensamblado se realiza de manera mecánica, en este caso mediante tornillo y tuerca metálicos a través del agujero coincidente. Por dentro del agujero del disipador se suele poner una arandela aislante de un material que aguante cierta temperatura para que el tornillo no haga contacto con el disipador.
Por consiguiente, la resistencia térmica que se va a encontrar, el calor que fluye desde el interior del transistor hasta el aire de ambiente, atravesando los diferentes elementos, se puede descomponer en 3 resistencias conectadas en serie. La primera es la resistencia térmica entre la unión y la cápsula, la cual es dada por el fabricante. Si miras en el datasheet, puedes ver que tiene el valor de 1,67 grados por vatio. Luego se encuentra la resistencia térmica entre la cápsula del transistor y el disipador, la cual dependerá del sistema de fijación, del par de apriete, de la rugosidad de las superficies en contacto, así como, si procede, del material interpuesto entre ambas superficies mencionadas, como son la mica, poliéster, etc., empleadas o no conjuntamente con pastas termoconductoras generalmente llamadas siliconas. En la práctica, esta resistencia cápsula-disipador es el único valor que se puede mejorar con la técnica de montaje apropiada. Por último, se encontrará la resistencia térmica entre el disipador y el aire de ambiente que lo rodea. Esta resistencia térmica será la que deberás calcular para poder elegir el disipador más adecuado. Como te he dicho, el flujo de calor se encuentra con varias resistencias en serie, y al aplicar la ley de Ohm, la diferencia de temperaturas entre la unión y el ambiente será igual a la potencia que debe disipar multiplicada por la resistencia térmica total entre la unión y el ambiente. Despejando la resistencia térmica teórica que debe tener el disipador de calor y sustituyendo los valores, para ello he considerado que la temperatura máxima en la unión debe ser de 105 grados centígrados, resultado de haber considerado el factor de seguridad K igual a 0,7 al tener el disipador de calor instalado en posición vertical y situado en el exterior del aparato electrónico, lo que mejora la cesión de calor. El valor que deberá tener la resistencia térmica del disipador de calor será de 2,46 grados centígrados por vatio. Por tanto, deberás elegir en el catálogo de los disipadores aquel que tenga una resistencia igual o menor. Si acudo a la web del fabricante de disipadores de calor Disipa, en todos los casos se debe aplicar el coeficiente corrector según la posición espacial del disipador. Así pues, el valor teórico resultante de la resistencia térmica que debe tener el disipador deberás dividirlo por el coeficiente de posición que se indica en la imagen. En mi caso, al situarlo en posición vertical, divido el valor de la resistencia térmica por 1,1, resultando un valor de 2,24 grados por vatio. Los datos técnicos de resistencia térmica disipador ambiente indicados en el catálogo Disipa solo son válidos para una diferencia de 60 grados entre la temperatura medida en la superficie del disipador y la temperatura ambiente. Para otros valores de este diferencial térmico deberás de aplicar los índices correctores mostrados en la tabla. Por ejemplo, como puedes observar, si en el catálogo ves un disipador de calor con una resistencia térmica disipador ambiente de 5,3 grados centígrados por vatio, dado para un diferencial térmico de 60 grados, en el caso de que dicho disipador vaya a trabajar con un diferencial menor, por ejemplo, 50 grados, deberás de multiplicar la resistencia térmica del disipador dada a 60 grados por el factor de 1,047 para obtener la resistencia térmica que presentaría dicho disipador cuando trabaje con 50 grados centígrados de diferencial térmico. Como has podido observar en la tabla, es mayor y de valor 5,549 grados por vatio. No obstante, como puedes observar en la tabla, para una variación en el diferencial térmico de más menos 20 grados centígrados, le corresponde una variación de resistencia térmica de más menos 0,5 grados centígrados por vatio, lo que significa que para una variación de potencia de 10 vatios, supondría una variación de 5 grados centígrados en la temperatura en el interior del componente semiconductor. Por lo tanto, en los cálculos no lo voy a considerar por haber margen suficiente de dicha temperatura interna del componente. Así pues, busco en el catálogo del fabricante Disipa un disipador que tenga una resistencia térmica de 2,24 grados centígrados por vatio o menor. Como puedes ver en la tabla del fabricante, elijo un disipador con el perfil que ves y con una longitud de 100 milímetros, que presentará una resistencia de 2 grados centígrados por vatio.
aunque también podrías elegir el de 125 milímetros. Sin embargo, como puedes observar, en el caso de que instales un ventilador que produzca una circulación de aire de forma longitudinal a las aletas del disipador, se podría elegir un disipador con una longitud mucho menor, por ejemplo de 37,5 milímetros, presentando una resistencia térmica, como ves en la tabla, de 1,3 grados centígrados por vatio para una velocidad de aire impulsado por el ventilador de 2 metros por segundo. Así pues, voy a elegir un ventilador como el que puedes ver en la imagen. Para ello, debo conocer el caudal de aire que deberá impulsar para conseguir una velocidad de aire de 2 metros por segundo. Como puedes ver, el fabricante te proporciona el caudal o volumen de aire movido y las dimensiones que me permitirán saber el diámetro y calcular la sección. Recuerda que para saber el caudal de aire lo puedo obtener multiplicando la velocidad por la sección. Para calcular la sección conozco el diámetro, que son 40 milímetros, o sea 0,04 metros, y por tanto el radio es de 0,02 metros, lo que resulta una sección o superficie de 0,0013 metros cuadrados. Por lo tanto, calculando el caudal y convirtiendo a metros cúbicos por minuto, resulta un valor de 0,15, lo que me permitirá elegir el modelo más pequeño del ventilador, alimentado a 5 voltios y con un consumo de 60 miliamperios de corriente, que girará a 4.000 revoluciones por minuto y moverá un caudal de 0,18 metros cúbicos por minuto, lo que va a conseguir una velocidad superior a los 2 metros por segundo que era necesario, con lo que se mejorará la refrigeración del transistor. El perfil del disipador térmico lo deberás elegir de acorde con el encapsulado que tenga el transistor o, en general, el dispositivo semiconductor que lo requiera. El encapsulado TO3 y TO220 son los más utilizados, los cuales puedes verlos en la imagen. Por último, es habitual colocar más de un componente semiconductor en un solo disipador. Por ejemplo, podrían colocarse sobre un disipador los transistores finales de un amplificador con la etapa de potencia en simetría complementaria. Así pues, para calcular el disipador necesario en estos casos, voy a considerar dos transistores que deben disipar una potencia cada uno de 15 vatios. El circuito térmico sería el que ves en la imagen. Voy a suponer que la situación, tanto eléctrica como física, a efectos de transmisión de calor, es simétrica, ya que de lo contrario podría darse el caso de que uno de los componentes fuese receptor del calor del otro, lo que complicaría todo el cálculo. Además de que podría darse el caso que el componente que actúe como receptor del calor alcanzase una temperatura mayor a la temperatura máxima recomendada por el fabricante. Pues bien, con esta limitación que he impuesto, se podría simplificar el circuito térmico aplicando el teorema de Thevenin en extremos de la resistencia del disipador. Así pues, aplicando la fórmula anteriormente vista, da como resultado una resistencia térmica de 1,23 grados centígrados por vatio, que es la mitad de la resistencia obtenida anteriormente con un solo transistor, disipando ahora la misma potencia cada transistor. Bueno, gracias por... ¿Qué tal? ¿Qué le pareció? A esto le va a ayudar también Vale, amigos, soy Rubén, Escolta 5 del Kilo, y bueno, vamos a seguir en la tercera parte del ajuste
ajuste, vamos a ajustar el equipo para que tenga la máxima recepción posible, ¿vale? Para eso vamos a precisar, bueno, yo lo hago con dos instrumentos. Uno es bueno, aquí tenemos el manual de servicio, muy importante para seguir los pasos para el ajuste del equipo. Y yo utilizo, aquí lo tenemos, un generador de la marca Marconi, ¿vale? Para ajustar el audio, y luego voy a utilizar este milivoltímetro de corriente alterna, que va a ser el que me va a indicar cuándo está recibiendo la máxima señal, mientras yo voy ajustando, evidentemente, a más voltaje, más señal está entrando en el equipo, ¿vale? Entonces yo voy a utilizar, como bien digo, vamos a utilizar el generador y vamos a utilizar este para indicarnos cuando estamos escuchando al máximo, para ganarle lo máximo de recepción posible al equipo, tanto en AM como en banda lateral. Así que nos ponemos en marcha, nos dice, ponemos en marcha el generador, y nos dice que todas las pruebas las tenemos que hacer en el canal 1, por lo tanto vamos a programarlo en 26.965, ¿vale? Vamos a ponerle en amplitud modular, vamos a ponerle una modulación, por ejemplo, del 30%, y de momento lo vamos a poner a menos 100 dBm, a menos 127 dBm debería estar muy bien el equipo para escuchar el generador. Vamos a empezar, por ejemplo, a ponerlo en menos 80, a ver si somos capaces de escucharlo, ¿vale? Perfecto. Ahora cogemos el conector, lo conectamos al equipo y vamos a ver qué recibimos. Perfecto, pues ya tenemos conectado aquí y vemos que la señal del generador está entrando en el equipo y vamos a ver el emitter, nos está llegando con una señal, a ver si yo la aprecio, una señal de 5. No se apreciará porque estoy aquí, una señal de 5, ¿vale? A menos 80 dB estamos recibiendo con una señal de 5, ¿vale? Vamos a aumentarle un poquito los dB, lo vamos a poner lo vamos a subir a 85, por ejemplo, a 90, vamos a ponerlo a 90. Tenemos que ver que nos ha bajado la señal en el emitter, nos habrá bajado, vamos a ver, quita el manual de servicio, evidentemente ahora lo tenemos en señal de 1. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues ahora lo que voy a hacer es conectar el aparatito este, ¿vale? Vale, ajustamos la L3 y la L4, ¿vale? ¿Ven? Un poquito, L3, otra vez, L4, ¿vale? Perfecto. Ahora podríamos volver a repetir el proceso, a ver si le ganamos algo, lo voy a repetir en la siguiente orden: L6, L7, L8, L10, L11, L12, L3 y L4.
Vamos a ver si le podemos ganar un poquito más. Vale, pues esto es lo máximo, nos llega un poquito más de 5. Que os recuerdo que hemos empezado con menos 90 dBm, teníamos el emitter a señal de 1 y tenemos el emitter ahora a señal de 5. Es decir, que toda esta ganancia, todo esto se lo hemos ganado en recesión al ajustar el equipo. ¿Vale? O sea que tenemos el equipo ajustado en recesión en AM. Ahora procederemos a hacer lo mismo en banda lateral, en USB y LSB. Del mismo modo, pasamos el equipo a USB, por ejemplo, ¿vale? Tenemos el generador a menos 90 dB, ¿veis? Tenemos aquí el milivoltímetro a 4 aproximadamente, lo que pasa es que lo vemos de lado, y debemos ajustar la L13 y la L14 para la máxima recepción, ¿vale? Vemos que tenemos una señal de 6,7, ¿eh? Tenemos una señal en el emitter de 6,7. Pues vamos a ver si le podemos ganar recepción en banda lateral. Vamos a intentar ajustar estos. Vamos a ver. Daros cuenta, solo con un sonido, ¿vale? Ya lo hemos subido por encima del 4 y lo vemos. ¿Vale? Ahora el otro, vamos a ajustar el otro. ¿Vale? Ahí sería la máxima recepción para SSD. Si os dais cuenta, el emitter ya lo tenemos en señal de 9. Es lo que le hemos ganado en recepción para la banda lateral. ¿Vale? Perfecto. Bueno, pues continuamos y ahora vamos a ajustar el emitter. Vamos a ver cómo se ajusta el emitter. Perfecto, mirad, pues para ajustar el emitter, ¿vale? Por ejemplo, en AM, debemos de poner el generador a 100 microvoltios y ajustar el VR1 hasta la señal de 9. Pues vamos a ello. Mirad, generador 100 microvoltios, ¿vale? 100 microvoltios. Venimos aquí y vemos que tenemos un poquito más de señal de 9, ¿vale? Un poquito más, ¿vale? Bueno, a mí me gusta que sea un pelín más, un poquito. En verdad habría que bajarle un poco y deberíamos de bajarle a la VR1, que sería, voy a quitarle un poquito de volumen, si no, no me escucháis, que sería esta resistencia, la VR1, esta que os marco, ¿vale? Sería bajarle un poquito, lo voy a ajustar un poquito, a ver, un segundo. Muy bien, pues ya lo he ajustado a señal de 9 para AM. Y ahora, con el VR2, señal de 9 para banda lateral, ¿vale? Y tenemos que poner la frecuencia 26966. Venimos al generador, ponemos 26966, 26966, lo mismo, y nos vamos a banda lateral. Lo tenemos en USB y vemos que lo tenemos ajustado a señal de 9. En caso de que no estuviese ajustado, nos iríamos de aquí. Vamos a ver si la veo. Aquí la VR2, y lo ajustaríamos de allí hasta que en el emitter nos diera señal de 9. ¿Vale? Perfecto. Bueno, vamos a ver qué capacidad de recepción tiene el equipo. Para ver la capacidad de recepción, lo que tengo que hacer es, iremos subiendo, vamos a poner aquí, ¿vale? En dBs, vamos a empezar
de menos 73 dB. ¿Vale? Vamos a ir subiendo hasta ver cuándo dejamos de escuchar el pitidito, ¿vale? La señal acústica. Vamos subiendo. Yo todavía la estoy escuchando. Mirad, a menos 122 dBm, os voy a poner un poco de volumen. ¿Lo escucháis? Estamos escuchando el generador en banda lateral. Es decir, tiene una recesión, tiene ahora mismo el equipo la máxima recesión posible. Ahora lo vamos a pasar a M, ¿vale? En AM no tienen tanta recesión estos equipitos, pero vamos a ir bajando a ver hasta cuándo, aunque yo lo escucho, en verdad, se escucha allí al fondo el generador, pero ahora vamos a ir para abajo. Mira. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario sobre los videos? Para hacer preguntas, ¿a quién le preguntamos? Margot Inga. No está, ¿ves? Melgarejo Chávez. Tampoco. José Alcarraz. Presente, profesor. Son dos personas que he llamado, no están, ¿eh? Estoy anotando. Dime, ¿cuál es tu comentario con respecto al video de disipación de calor del transistor de potencia? Me pareció interesante lo que es las formas de cómo el calor se puede transmitir a través de la conducción y convección en lo que es los dispositivos. Y también cómo es que dependen, como el tipo de material y en la superficie en la que se encuentra. ¿Tu grupo ha expuesto ya? Sí, profesor. A ver, El grupo es repite, el 8. ¿Qué grupo eres? Grupo 8, profesor. 8. Alcarraz, ¿no? Sí, profesor. Bien, vas a ponerte un puntaje acá donde está el grupo 8. Alcarraz, ok. Bien. Margot Inga está por Navido y Melgarejo Chávez. Profesor. Melgarejo Chávez. Denise. Margot. Sí. Sí, profesor. Bueno, yo de lo que rescato el primer video es que existe una analogía, ¿no? Entre un circuito eléctrico como un circuito térmico. O sea, así como existe la relación de un circuito eléctrico de la ley de Ohm a un circuito térmico, también se puede cumplir ello. O sea, podemos hallar la resistencia térmica dividiendo la temperatura entre la potencia térmica, ¿no? Y básicamente eso es la analogía que he rescatado, profesor. ¿Tu grupo expuesto? Sí, profesor. ¿Qué grupo eres? ¿Te acuerdas? El 3, profesor Sinek. Grupo 3.
¿Cuál es tu apellido? Ventura, señor. Ah, Ventura Cuadrado, profesor. Ventura Cuadrado, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Ok. Hay un... Profesor, buenos días. ¿Puedo Ya, hacer una adelante. corrección? Bueno, de parte del primer video, lo que más resalté fue los factores que influyen en la cantidad de calor. Por ejemplo, el tipo de material, la superficie, intercambio térmico y la diferencia térmica entre los dos materiales, ¿no? O sea, el semiconductor y el encapsulado. También las formas de refrigeración, creo que eran la convección por disipación mediante contacto y la refrigeración líquida, ¿no? Que suelen usar en computadoras, ¿no? Y bueno, lo que ya dijo mi compañero de la analogía entre el circuito térmico y eléctrico, ¿no? Que las unidades se correspondían y también las fórmulas, ¿no? En la forma de ellas, ¿no? Y eso fue lo que rescaté de ese video. ¿Tu grupo expuso? Sí, profesor. ¿Qué grupo es? Grupo 8. Bustos Tito. Sí, sí. Ya, bien. Bien, gracias. Ahí nos quedamos, ya. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Ya saben, hay 2 personas